Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con toda solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces vamos a volver a leerlo verso por verso, hermanos, y vamos a estudiar este pasaje que realmente es muy interesante. Yo, estudiando estos días este pasaje, decía que definitivamente la palabra del Señor es tan rica, con tanta enseñanza, que tal vez nos bastará realmente el tiempo para poder sustraer todas las verdades gloriosas, profundas y ricas que encontramos en ella. Entonces, Lucas comienza a narrarnos el pasaje ligándolo con lo que viene hablándonos el Evangelio. El Evangelio venía narrándonos el pequeño sermón que Jesús enseñó, que recordó Lucas. Y dice inmediatamente que después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Como nosotros sabemos y ya hemos estado hablando, Capernaum era la ciudad que adoptó a Jesús, si se puede decir así, en su ministerio. Él era Nazaret, pero cuando él comienza su ministerio, se va a morar a Capernaum, ciudad marítima, ciudad importante de la región y de donde vivían sus principales discípulos. Ahora se dice que Capernaum tenía un lugar especial porque ella estaba entre la ruta de Damasco hacia Jerusalén. Por eso también vamos a encontrar un centurión romano morando en esta ciudad. Una ciudad importante. Jesús dice que fue una ciudad que fue exaltada, pero que iba a ser derribada también por su orgullo. Allí fue el ministerio de Jesús, allí vivían sus discípulos y allí pasó la mayor parte de su vida pública. Dice ahí en el verso 2 que y el centurión y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Entonces Lucas comienza a introducirnos el personaje que va a tener pues mucha relevancia en lo que vamos a estudiar hoy, el centurión. Los centuriones eran gentiles, probablemente era un romano, que estaba a cargo de un porcentaje de soldados. Las legiones romanas tenían aproximadamente 6,000 soldados. Y eso estaba dividido como más o menos en 600 grupos, en 60 grupos de soldados que a su vez eran coordinados por centuriones. Lo más cercano que nosotros podemos conocer sería como un capitán de un ejército. Estos hombres generalmente eran escogidos porque eran líderes naturales, y hay un historiador romano, Polibio, que hablando de ellos, él dice lo siguiente: no son aventureros temerarios, sino líderes naturales, de espíritu firme y sosegado. No eran hombres que emprendieran grandes batallas o fueran muy valientes, pero generalmente eran firmes en medio de la derrota y de los apuros. Estaban listos a morir por su pueblo.
Entonces este centurión dice ahí en el verso 2 que y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Entonces, esta historia, además de mostrarnos pues, lo que vamos a ver hoy, el poder de Jesús para sanar un siervo, que eso es lo que generalmente se resalta, vamos a verla un poco, aprendiendo un poco de este centurión. Es interesante que Lucas, que tal vez es el único gentil que escribe uno de los evangelios, él tiene mucho la intención de mostrarnos el encuentro de Jesús con ciertos personajes que eran gentiles y que para Lucas eran importantes, porque Lucas, como gentil escribiendo, él va a resaltar la fe de algunos gentiles en contraposición a veces a la incredulidad de los judíos. Entonces, Lucas nos da muchos detalles en este evangelio, a diferencia de Mateo, que nos muestran el carácter de un gentil y que nos hace ver lo que Pablo también llamaría en Romanos, aquellos hombres que sin tener la ley, ellos mismos viven la ley y tienen la ley escrita en sus corazones, a diferencia del pueblo judío que conocía a Dios, conocía la ley de Dios, pero que era rebelde a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo primero que comienza a mostrarnos Lucas? Nosotros siempre nos enfatizamos en la necesidad del siervo, pero vamos a ver las características del centurión y ver esas cualidades que la Biblia deja de este hombre, que también pueden ser una gran enseñanza para nosotros. Entonces, lo primero que dice ahí era que él tenía un siervo. La palabra que se usa ahí en el griego es doulos, que significa alguien que es esclavo de otro, alguien que está bajo la autoridad de otro. Podía ser libre, pero está en total dependencia del otro. La otra palabra que se usa ahí en el verso 7 da a entender que este siervo era joven, era un muchacho. Y dice ahí el pasaje que y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho. Ahora eso ya es bien interesante, porque piense un centurión es un soldado, un hombre de guerra, un hombre no solo de guerra, sino que tenía una autoridad en medio de un ejército. Un hombre que tenía una posición privilegiada, un hombre que, como vamos a ver, era de una posición económica buena, porque los centuriones, a diferencia de los soldados, ganaban bastante dinero. Y lo primero que Lucas narra es que este centurión amaba a su esclavo, amaba a su siervo joven. Y eso es muy interesante por la cultura a la cual está hablando Lucas. Los romanos consideraban a los esclavos y a sus siervos prácticamente nada. Por ejemplo, Aristóteles, hablando de los esclavos, decía que el esclavo prácticamente era solamente una herramienta útil. Un jurista romano muy conocido, Gallo, él llegaba a decir que él era universalmente aceptado que un esclavo poseyera, o que el amo de un esclavo poseyera la vida y la muerte de sus esclavos. O sea, si usted era dueño de un esclavo, prácticamente usted podía matarlo o conservarle la vida, y eso era moralmente aceptado por la cultura romana, grego-romana. El escritor romano Varro, hablando de los esclavos, él decía lo siguiente: la única diferencia entre un esclavo y un animal era que el esclavo hablaba. Esa era la visión del primer siglo acerca de los esclavos. No había valor por la vida. No había valor por las personas que estaban en una condición inferior a las otras. En aquella época existía la esclavitud. Entonces, normalmente era común que si un amo se enfurecía contra su siervo, lo mataba. Y la ley lo protegía. Normalmente era común que si un amo tenía un esclavo niño, podía abusar de él, y era permitido. ¿Sí? Normalmente era común que si un amo veía que sus esclavos tenían hijos y nacían mujeres, o él no los quería tener en sus casas, los mandaba matar. Una cultura de muerte, una cultura de esclavitud, una cultura de gran maldad era la que primaba en aquella época, no muy diferente a nosotros, ¿no? Nosotros tenemos una cultura donde el amor natural, Jesús decía, se apagaría. Pero lo interesante es que este centurión, que era un hombre de autoridad, era un hombre de poder, era un hombre de un soldado, dice la escritura que amaba bastante a este esclavo.
Entonces ya podemos ver una cualidad muy interesante, que a pesar de la rudeza de la profesión que tenía este hombre, era un hombre que amaba. A pesar de que tenía autoridad y poder aún sobre la vida de su siervo, su esclavo, él le amaba. Y eso es muy interesante, ¿no, hermanos? Porque a veces, ¿cuántas veces nosotros escuchamos que la profesión de una persona endurece su corazón, ¿no? No, es que yo soy policía, yo soy soldado, yo soy esto, entonces yo no puedo tener amor hacia los demás, ¿sí? ¿Cuántas veces hoy es tan común que a veces ni siquiera un esposo puede amar a una esposa? ¿Cuán tan común es que a veces los padres ni siquiera pueden amar a sus hijos? ¿Cuán común es que entre familiares ya no nos podemos amar? ¿Cuán común es ver tanto odio, tanta dureza y tanta insensibilidad en el corazón de las personas, aún entre cristianos, hermano? Y este centurión comienza a ser como una luz, ¿no? Un destello interesante en medio de tanta oscuridad. El Señor se encuentra con un personaje que, sin ser cristiano, es más, podríamos decir que ni siquiera tenemos evidencia bíblica de que era un prosélito, o sea, un convertido al judaísmo. La Biblia no nos dice, pero la Biblia nos dice que este hombre amaba a su siervo. ¿Sí? Y el amor lo lleva a tener una actitud de compasión en medio de la enfermedad que está viviendo su siervo. No era indolente hacia la necesidad de su siervo. A veces, ¿cuántas necesidades, hermanos, nosotros tenemos por delante? A veces, ¿cuántas personas viviendo enfermedades terribles y no solamente físicas? A veces, ¿cuántas personas atormentadas por el pecado? A veces, ¿cuántas personas atormentadas por una vida sin Dios y contra Dios? En miseria, en ruina espiritual, ahí cerca de nosotros, y nosotros a veces nos volvemos tan indiferentes. Como decía alguien, se volvió parte de nuestro paisaje la maldad, las consecuencias del pecado, a tal punto que ya no sentimos compasión por el que deberíamos sentir compasión. Nuestros corazones se han vuelto tan duros y tan insensibles a causa de la maldad en que vivimos. Ahora es interesante, podemos tener personas bajo nuestra autoridad, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestros ministerios. Pero el hecho de que Dios nos haya puesto en posiciones de autoridad no quiere decir que tengamos que ser de corazones duros y fríos. ¿Sí? Aun cuántas personas que escalan en el ministerio, y entre más escalan, más duras, más arrogantes, más insensibles, más sin misericordia. El pastor, la pastora se vuelve tan inalcanzable. Más tenemos un hombre con autoridad, un soldado, un centurión, con tanto amor, tanta compasión, que se movió a buscar a Jesús porque vio la necesidad profunda de su siervo. Eso ya comienza a enseñarnos, ¿no, hermanos? Eso ya comienza a hablar a nuestro corazón. Ahora nosotros debemos saber que la Biblia enseña que usted pudiera hacer tantas cosas, pero si usted no tiene amor, nada vale. De nada le sirve, nada es. ¿Sí? Dice ahí ahora en el verso 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ahora todos los que sabemos historia sabemos que habían romanos y había un ejército en Jerusalén no, en Capernaum, porque había una conquista. La nación de Israel estaba bajo el yugo romano, ¿sí? Este era uno de los conquistadores y representaba el imperio que estaba sobre el poder en aquella época. Ahora, el antisemitismo no es solo de nuestra generación ni la época de Hitler, hermano. Tanto los judíos odiaban a los gentiles como los gentiles odiaban a los judíos. Tanto los judíos consideraban a los gentiles como perros, pero los gentiles consideraban a los judíos la peor raza que existía. ¿Sí? Y es muy interesante que vamos a darnos cuenta que este hombre, además de amar a su siervo, amaba a los judíos. ¿Sí? Qué contradicción, ¿no? Este hombre iba en contra de la corriente, iba en contra de lo normal. Y ahora Lucas nos da un detalle que no nos da el Evangelio de Mateo.
Si usted lee el Evangelio de Mateo en el capítulo 8, este mismo pasaje, no lo vamos a leer, no lo busque. Lucas nos dice que este hombre mandó unos mensajeros para hablar con Jesús, unos ancianos. Mateo no, Mateo nos dice que este hombre vino directamente. Ahora, algunos han usado este asunto para decir que la Biblia tiene contradicciones. ¿Usted ha escuchado ese argumento? La Biblia tiene contradicciones. Mateo narra el hecho de una manera y Lucas lo narra de otra. Ahora, la aparente discrepancia se puede armonizar de maneras muy sencillas. A veces el evangelista, en este caso Mateo, él toma la decisión de omitir detalles que para él no eran importantes. Y en la época era lo mismo que una persona hiciera algo o alguien lo hiciera en su nombre. ¿Sí? Mateo dice que él vino, Lucas dice que él envió a alguien. El hecho fue que el acto sucedió. Mateo omite los detalles porque él no está interesado en narrar el asunto, pero Lucas sí los incrementa. ¿Por qué? Porque Lucas, como gentil, está interesado en mostrar la actitud de este centurión con los judíos. ¿Sí? Además, mostrar la humildad, que es bien resaltada en este pasaje del centurión. Entonces dice ahí: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos. O sea, él vivía o estaba en Capernaum y la fama de Jesús era muy grande. Como lo hemos dicho, Jesús se hizo muy popular rápidamente. Su ministerio de la palabra, la gran cantidad de señales que acompañaban su ministerio, la gran cantidad de hombres liberados, expulsiones de demonios, hacía que Jesús fuera el predicador de moda en la época. Y los mismos ancianos están contándole, yo me imagino de pronto él estaba cerca de los ancianos y él comienza a contar, no, hay un predicador que está haciendo esto y cualquiera que va es sanado, los enfermos son curados, los endemoniados son libres. Es un hombre increíble. Y el hombre comienza a escuchar y dice, no, mi siervo está enfermo, va a llamarle. Entonces manda, dice ahí, le envió unos ancianos de los judíos. Ahora mire el testimonio que dan los ancianos acerca del centurión, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Como hablábamos ahora, les amaba, ama nuestra nación. Hermano, un gentil no amaba a los judíos. William Barclay, comentando ese pasaje, él llega a decir lo siguiente: los romanos llamaban a los judíos una raza inmunda, hablaban del judaísmo como de una bárbara superstición y hablaban que los judíos eran odiados por la humanidad. ¿Sí? Él dice, el antisemitismo no es nuevo. Entonces, en un ambiente así, el centurión no solo ama a sus siervos, sino ama a los judíos. ¿Sí? Tiene buena voluntad hacia el pueblo que ha conquistado. Los mismos, y es interesante que él hubiera podido decir eso. Ve y dile a Jesús que venga a sanar a mi siervo porque yo los amo a ustedes. Pero no es él el que habla de él mismo, sino son los ancianos de los judíos los que dan testimonio de él. Entonces ese testimonio todavía es más verídico, ¿cierto? Ahora, siempre que hay un hombre bueno, las personas van a hablar de él, hermano. Siempre que hay un hombre bondadoso, las personas van a hablar de él. Ahora, también siempre que las personas encuentran un hombre malo, también van a hablar de él. ¿Sí? Lo que pasa es que no van a hablar algo bueno. Lo interesante es que el testimonio de este hombre era conocido por la nación de Israel como un hombre que amaba a Jerusalén, a los judíos. Como les decía, el pasaje que Pablo dice ahí en Romanos 2, se lo voy a parafrasear. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, personas que no conocen la palabra de Dios, pero viven la palabra de Dios de una manera. ¿Sí? La ley hablaba bastante de amarás al Señor y amarás a tu prójimo. Y este gentil lo vivía. Y no es el único caso. Tenemos en la Biblia otros centuriones que eran personas piadosas. Por ejemplo, si quiere vaya a Hechos capítulo 10. Ya lo hemos leído varias veces, donde la Biblia habla de un hombre
Un hombre que no era cristiano, este sí era temeroso de Dios, pues probablemente también una persona que tenía temor de Dios, buscaba a Dios. Y se nos habla también ciertas cosas que hacía. Porque cuando hay temor de Dios, la persona hace cosas que van conforme a ese temor. Las personas cuando dice que aman a Dios, que andan con Dios, normalmente hay una evidencia que son esas obras, ¿sí? Juan dice que si alguien dice, porque muchos que dicen, engañados, que aman a Dios, pero no aman a su prójimo, son unos mentirosos. ¿Cuántos mentirosos, hermano? El ambiente religioso está plagado de hombres mentirosos que dicen que tienen temor de Dios, que aman a Dios, pero no son capaces de amar a su prójimo, ¿sí? Cornelio era diferente. Como este centurión era un hombre diferente, del cual podemos aprender bastante. Dice Hechos 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su familia, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Sí? Mira esas frases, ¿no? Un hombre piadoso, temeroso, que hacía oraciones a Dios y limosnas. Uno cree, hermano, que las oraciones son oraciones secretas y deberíamos orar en secreto. Pero cuando un hombre tiene una buena vida de oración secreta, se vuelve pública, ¿sí? Aunque no queramos orar en público. Paul Washer decía lo siguiente: aunque a mí no me gusta que me vean, una de las grandes cosas que yo siento y me estimula a orar es cuando a las 3 de la mañana estoy orando y se levanta mi hijo a ir al baño y me ve orando. Porque aunque no oro para que mi hijo vea, él va a saber que tuvo un padre que oraba. ¿Sí? Qué bueno es eso, hermano. Que aunque no buscamos que los hombres nos vean orar, los hombres saben que oramos. Su familia sabe que ora. Sus compañeros de trabajo saben que usted es un hombre de oración. Sus hijos, su esposa, sus padres saben que su hijo es un hombre de oración. Su hija es una mujer de oración. Eso es muy interesante, hermano. Porque hay cosas que no debemos hacer para que nos vean. Nosotros no debemos dar limosna para que nos vean, hermano. Pero cuando somos personas generosas, la gente sabe que somos generosos. También, lamentablemente, cuando somos tacaños, cuando somos duros de corazón, cuando somos insensibles, la gente también lo sabe, hermano. Y lo más tremendo de este pasaje, hermanos, es que no solo la gente lo sabe, Dios lo sabe. Mira lo que dice en el verso 4. Se le aparece un ángel a Cornelio donde él estaba y dice, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué, Señor? Y le dijo, mire lo que le dice el ángel a Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Qué interesante, ¿no? No solo la gente ve, Dios oye, hermano. Dios tiene memoria de nuestras oraciones. Dios tiene memoria de todo aquello que hacemos por amor a Él, para gloria de su nombre. Él no olvida nuestras oraciones, aunque a veces nosotros las olvidemos, hermano. Él no olvida. Él no es hombre para olvidar cuántas veces hemos servido por amor de su nombre. ¿Sí? Y estos ancianos vienen a Jesús y le dicen, mira, Él ama a la nación. ¿Sí? Y no solo eso dice el pasaje ahí en Lucas 7:5, y nos edificó una sinagoga. Eso nos da a entender que era un hombre que tenía recursos, ¿sí? Y no es difícil de entender. El hermano Darrell Bolt, en su comentario del Evangelio de Lucas, él da unas cifras. Yo no pude comprobar si las cifras eran de un mes o el salario de un año, pero las cifras que él dice es que posiblemente para aquella época un soldado ganaba en su salario 75 denarios. El denario era el salario de un jornalero, ¿sí? Entonces, si él ganaba 75 denarios al mes, probablemente ganaba 2 salarios mínimos y un poco más. El soldado común, que para ser soldado era poco. Ahora, el centurión, nuestro hermano, dice que posiblemente ganaba 3.750 denarios. Haciendo la cuenta, si un soldado ganaba 2 salarios mínimos de la época, un centurión ganaba 125 salarios mínimos. Y habían unos que llegaban a ganar 7.000 según su influencia. O sea, ganaban 250 salarios mínimos. Eran los congresistas de la época. Eran personas que tenían mucho dinero, ¿sí?
¿Por qué? Porque los centuriones de alguna manera eran la columna vertebral del ejército romano. Entonces era muy importante para el imperio que ellos estuvieran contentos. A un hombre que tenía mucho dinero. Pero mira lo interesante, los judíos nos dice que él tuvo tanto amor por ellos, por la nación, que les edificó una sinagoga. Nosotros necesitamos un centurión de esos que llega a la comunión, hermano. Un hombre generoso. Mira lo que dice 1 Timoteo 6, verso 17. O muchos soldados generosos. Lo interesante es lo siguiente, hermanos. Dios le concede a algunas personas abundancia. Dios le concede a algunas personas riqueza. Dios les concede a algunas personas buenos salarios, hermano. Dios le concede a los ricos las riquezas, ¿sí? Ahora, el problema no es el dinero es un buen siervo. El problema es cuando Él se vuelve amo de nosotros. El problema no es cuando nosotros tenemos dinero, el problema es cuando el dinero nos tiene. El problema no es cuando tenemos dinero en nuestra cuenta bancaria, sino cuando nuestro corazón está en eso. ¿Cierto? El dinero en sí aparentemente no es malo, aunque Jesús lo compara con un ídolo. O sea que eso se puede volver un Dios en el corazón del hombre. Y ahora Pablo nos va a enseñar qué le deberíamos enseñar a los ricos. O sea, aquellas personas que tienen la posibilidad, como el centurión, de tener una buena posición económica, de tener un buen salario. Miren lo que les dice Pablo a ellos. A los ricos de este mundo. 1 Timoteo 6, verso 17. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Sí? Que tengan cuidado con la altivez, porque el dinero a veces trae eso. Vuelve a las personas altivas, vuelve a las personas que pongan su esperanza en eso y no en Dios. Pero ahora el siguiente verso nos habla de lo que vemos en el centurión. Dice en el 18, que hagan bien. Hermano, ¿para qué el Señor le da a usted abundancia? ¿Para qué el Señor le da a usted riqueza si se las ha concedido? ¿Para que usted viva para sus placeres? No. ¿Para que usted haga eso su Dios? No. ¿Para que usted acumule y acumule? Tampoco. La Biblia llama a eso algo peligroso, porque usted comienza a poner su corazón en eso. ¿Para qué Dios le da abundancia a algunos? Para que hagan bien. Y sigue diciendo, que sean ricos en buenas obras. Sí, o sea, Dios nos da, como leíamos la vez pasada, para que demos. Y no para que demos para que el pastor se enriquezca, sino para que demos y seamos generosos con todo aquello que consideramos una buena obra, que exalta a Dios y que ayuda a los que lo necesitan. Hermano, a veces nosotros necesitamos enseñar estas cosas. Hay personas que es innato, ¿no? Hay gente que es tan generosa, ¿cierto? Yo conozco hermanos que son tan generosos y hay otros que hay que enseñarles. ¿Sí? Hay que enseñarles a amar a su prójimo. Hay que enseñarles a ser bondadoso. Hay que enseñarles a ser generoso. ¿Sí? Porque hay personas que, hermano, una de las cosas que más tienen cerrada, que muestra cuán cerrado es su corazón, es cuán cerrada tienen su billetera. Y no estamos hablando como si fuéramos a pedir dinero, hermanos. Esto se ve hasta en la manera como servimos a nuestro prójimo. Yo me acuerdo una vez, hermanos conocen la situación. Una vez teníamos la visita de unos extranjeros que estaban pasando necesidad, pobres. Entonces hicimos una convocatoria general. Llamamos a las iglesias. Dijimos, hermano, vamos a recibir unos hermanos que están en esta necesidad. Vamos a abrir para que el Señor de su corazón les permita traer todo lo que su corazón dé, porque nuestros hermanos necesitan. No tienen nada, no tienen ropa, no tienen dónde vivir, no tienen que cocinar, no tienen nada. De la abundancia del corazón pueden dar, hermanos. Son libres. Y uno llamaba a lugares donde hay dinero, donde hay opulencia, donde hay orgullo, donde hay abundancia, donde hay buenos trabajos, y ni un miserable trapo de ropa pudieron dar. Ay, hermano, pero lugares donde hay escasez, familias donde hay necesidad, fueron los más generosos, hermano. Eso muestra cuán absurdo es el corazón del hombre, que a veces los que tienen más son más duros de corazón, y a veces los que tienen menos son más generosos.
Un día yo hablaba con los hermanos de que hospitalidad, recibir personas, hospedar personas, no es para los que tienen mejor casa y carro. Es para los que tienen corazón grande y quieren servir aún con lo poco. Porque a veces pensamos, vamos a hospedar, ¿quién tiene mejor casa? ¿Quién tiene más cuartos? No se trata de tener cuartos, hermano. Se trata de tener un corazón para recibir a los hermanos. Hay que enseñar a las personas a ser ricas en buenas obras. Y especialmente a los que más tienen. Dice la historia de la iglesia que a D.L. Moody los ricos de la congregación le huían. Porque D.L. Moody tenía la costumbre de acorralarlos y decirles, las riquezas que Dios te dio no son para ti. Tenemos este proyecto y este proyecto para la expansión del reino y tú tienes dinero en la cuenta. Era un poco... Pero eso hizo que la obra de evangelismo y predicación de la palabra en su generación prosperara. Porque hermanos, para que la predicación de la palabra corra, necesitamos recursos. Y necesitamos personas que cooperen abundante y generosamente. ¿Sí? Y a veces no existe eso. Entonces hay que enseñar a los ricos en buenas obras. ¿A que sean qué? Dadivosos. ¿A que sean qué? Generosos. Dice, atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir y que echen mano de la vida eterna. O sea, eso que ellos hacen con lo terrenal les está asegurando cosas que celestiales. Y además libra a los ricos de este mundo de la avaricia. Libra a los ricos de este mundo de la idolatría al dinero. Y libra a los ricos de este mundo del corazón duro e insensible. Entonces esto hay que enseñarlo. Pablo decía que en la tradición oral quedó una frase de Jesús que no se encuentra en los evangelios, que era, mejor es dar que recibir. Vamos a volver al evangelio de Lucas, hermanos, capítulo 4. Entonces este era un hombre rico con un tremendo salario, porque tenía un tremendo salario, ¿no, hermano? Imagínese, 150 salarios mínimos. No sé quién ganará en esta época, si no sé, de pronto los cantantes, los futbolistas. Dice ahí, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole en el 4, es digno que le concedas esto. Esa frase, hermano. O sea, es como si ellos le estuvieran diciendo, ahora, nosotros sabemos que nadie es digno, hermanos. Pero a la comprensión de estos hombres judíos que eran los ancianos, eran la gente espiritual de la ciudad, los encargados de la fe, de la sociedad. Es un hombre digno, ¿no? Qué frase, ¿no? Ahora nos muestran que ese amor y esa dignidad era manifestada a través de obras, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Qué cosas, ¿no? Ahora dice en el verso 6, y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Ahora, uno era el concepto que tenían los judíos de él y ahora otro era el concepto que él tenía de sí mismo. ¿Usted puede ver el contraste? Por un lado ellos dicen, él es digno de que vayas y hagas. Por otro lado él le envía a personas y dice, no lo dejen entrar porque yo no soy digno de que entre a mi casa. Ni siquiera fue digno de acercarme a él y pedirle. Es muy interesante esa frase, ¿no? Una era cosa el concepto que tenían los demás, más este hombre de alguna manera tenía un concepto de sí mismo y un conocimiento de Jesús que lo llevaba a pensar que él no era digno. ¿Sí? Ahora, claro, él estaba desesperado por la situación de el siervo a quien le amaba. Él manda a llamar a Jesús, pero cuando se entera que Jesús viene, él se preocupa porque como gentil seguramente había muchas cosas en su vida que no le dejaban tranquilo para que recibiera a Jesús. ¿Qué tuvo este centurión? Un sentido de pecaminosidad en su vida. ¿Sí?
Era muy difícil que un judío entrara a la casa de un gentil por el tipo de vida que llevaban los gentiles. Y cuando él sabe que viene Jesús, y como él mismo lo va a expresar, él entiende que Jesús está sobre toda autoridad. Él dice, como el Mesías de Israel, como el Hijo de Dios va a venir a mi casa. Yo no soy digno de que entre en mi casa. ¿Qué está haciendo este centurión? Humillándose. Ahora, porque es verdad, él podía haber edificado una sinagoga, él podía haber amado a los judíos, él podía haber amado a su siervo y ser compasivo, y ni siquiera eso lo hace digno de que Jesús entre en su casa. ¿Por quién es Jesús? Imagínese, el creador del universo. Imagínese, el Hijo eterno de Dios. Imagínese, el heredero y el Señor de todas las cosas. El alfa y la omega, el principio y el fin. El santo de los santos. Hermano, ni siquiera Juan el Bautista cuando dijo, no, yo no soy digno de que ni siquiera desatar la correa de tu calzado. Siempre que delante de nosotros Jesús es revelado en su grandeza, ninguno de nosotros se podría enorgullecer aún de sus grandes obras, porque delante de él son como trapos de inmundicia, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son nuestras obras, no? Y eso entendió este centurión. Yo soy un hombre indigno. No vengas aquí. No soy digno de que entres a mi casa. ¿Sí? Él podía tratar con los ancianos de Israel de una manera. Él podía tratar con la sinagoga de una manera. Él podía tratar con sus soldados y sus siervos de una manera. Pero con Jesús no, hermanos. Tenía delante el ser más excelso y sublime que ha pisado la tierra. ¿Sí? Como dice una frase de C.S. Lewis que pusieron bastante ahorita en Navidad, que es tan interesante. Había una vez un establo y en ese establo algo más grande que todo el universo, hermanos. ¡Ah, qué frase preciosa! ¡Qué frase preciosa, hermano! Y este hombre entiende eso. Este es Jesús. No sabemos hasta qué punto lo entendió, pero sus palabras nos muestran algo muy precioso de que él llegó a conocer a Jesús, hermanos. Sí. Ahora, como alguien decía, quien conoce a Jesús conoce su dignidad. O podríamos decirlo mejor, su indignidad. Su incapacidad. ¿Sí? El reconocimiento de nuestra ruina espiritual muchas veces es lo que abre las puertas de las bendiciones del cielo para nosotros. Dios y Jesús nunca bendijo un hombre orgulloso. Al orgulloso Él le resiste, al orgulloso Él le rechaza. El orgulloso nunca va a beber de las bendiciones de Dios, hermano. Más el humilde, más el que se humilla delante de Él, va a ser tan rico. Va a ser tan bendecido. Porque dice la Biblia que Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Y este hombre, imagínese, un centurión, un hombre importante, un hombre de poder, un hombre rico. Le dice a Jesús, no, Señor, yo no soy digno. Ay, hermano, nosotros a veces con cuánta arrogancia oramos, ¿no? No escuché a cristianos diciéndole al Señor, haz esto, haz aquello, decretando, ordenándole al Espíritu Santo. Ay, hermano, nuestra oración muchas veces debería comenzar, Señor, nosotros no somos dignos, ni siquiera alzar nuestros ojos a los cielos. Ten piedad de mí, decía el pecador, que soy pecador. Sé propicio a mi pecado. Muchas veces nosotros no somos oídos y nuestras oraciones no son respondidas por el orgullo que sale de nuestros labios, hermano. Andrew Murray lo decía, hermano. El orgullo es la puerta del infierno y la humildad es la puerta del cielo. Qué frase, ¿no? El orgullo es la puerta del infierno y la humildad la puerta del cielo. Ahora, yo pensaba en esto, hay todo tipo de orgullo, hermano. Hay un libro precioso, si usted quiere edificar su vida espiritual, podría leerlo. Se llama Humildad, de Andrew Murray. Un libro precioso, hermanos. Y él llega a decir que el peor orgullo es el orgullo religioso. Y yo pensaba en eso antes, meditando en esto.
Hay algunos que sienten orgullo porque tienen la mejor casa y el mejor carro. Hay otros que sienten orgullo porque se sienten los mejores predicadores. El orgullo no indiscrimina, hermano. Él quiere atrapar el corazón en cualquier situación. Hay algunos que se sienten orgullosos por la gran sabiduría, el entendimiento o el conocimiento o la profesión que tienen. Hay algunos que son tan orgullosos que en su ignorancia no escuchan a nadie tampoco. Son iguales de orgullosos. ¿Sí? Ahora el hermano Andrew Murray en este libro él dice algo muy interesante. El peor de orgullo de todos es el orgullo espiritual. Yo oro, yo ayuno, yo me congrego, yo predico, yo viajo. Uy, hermano, cómo Satanás puede contaminar las cosas más puras como el ministerio cristiano, ¿no? Yo he escuchado personas tan arrogantes, hermano, en el ministerio que da vergüenza decir que predican la palabra de Dios o que sirven a Dios. Porque cuando usted huele a orgullo, usted huele a Satanás. Y cuando yo también. Mas cuando haya humildad, es fácil atraer el perfume de Cristo a nuestra vida. Y este hombre fue un penitente, un hombre que mire cómo dice ahí en el 7, dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. O sea, él ha hecho que hubiera sido muy respetuoso el ir hasta donde Jesús. Ahora también haya muy, muy indigno de él que Jesús venga a su casa. Qué tremendo, ¿no? Ahora, algo que es todavía más interesante es que esto va de pasaje en pasaje. Usted no está viendo estas características tan atractivas en el centurión. Pero mire lo que dice el verso siguiente. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. O sea, yo no soy capaz de venir a ti, dice el centurión. Pero di la palabra y mi siervo será sano. O sea, yo no soy digno de venir a ti. Entonces él está poniendo en una balanza su indignidad y la situación. Y a pesar de que él tiene conocimiento de que él no es digno, y se da cuenta y lo reconoce y lo confiesa y manda a sus amigos para que Jesús no venga, a pesar de eso, él no deja de acudir a Jesús y no deja de creer en él. Porque también está el hombre que en una falsa humildad, porque también es orgullo, dice, no, yo no soy digno de venir a Jesús, entonces no voy, me voy para el mundo. ¿Usted no ha visto ese pecador que dice eso? No, es que yo soy muy pecador. Pero de alguna manera él dice eso no para reconocer su pecaminosidad, sino él dice eso para usar eso como una excusa para seguir en sus pecados. Porque este hombre, a pesar de que se vio indigno, a pesar de eso, creyó en Jesús. ¿Usted ve eso tan interesante, hermano? Hermano, ninguno de nosotros es digno. Pero eso no es una excusa. Eso no puede ser una excusa para no venir a Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús es amigo de pecadores. Porque la Biblia dice que Él no vino a los sanos, sino a los enfermos. Él no vino a los que estaban bien, sino a los que necesitaban cura. ¿Usted necesita cura? ¿Usted se ve enfermo? ¿Usted se ve miserable? ¿Usted se ve pecador? ¿Usted es candidato para la gracia de Dios? A esos vino Jesús. A esos vino a salvar. Por esos vino a morir. Con esos andaba, con pecadores. Qué precioso es eso, ¿no, hermanos? Que Jesús vino fue por estos hombres. Y aunque Él no se halló digno, Él creyó. Porque también esto es cierto, hermano. Humildad sin fe no tiene ningún valor. Y lo que vamos a resaltar grandemente en Cornelio, en este centurión que Jesús resalta, no es la sinagoga que él construyó, no eran los amigos que él tenía, sino la gran fe que él tuvo. Hermano, y por encima de nuestras debilidades, miseria, o aún de nuestras grandezas, entre comillas, el tesoro más grande que puede tener un hombre se llama fe en Jesucristo. ¿Sí? Dice la Biblia que la fe verdadera es más preciosa que el oro, hermano.
¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener oro, no? Una cuenta con mucho oro. Pero si tuviéramos una fe genuina, es mucho más precioso que eso, dice la Biblia. Mire la fe de este hombre, mire cómo este hombre habla, hermano. Esto es muy interesante. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Qué frase, hermano. O sea, de alguna manera le está diciendo, yo soy un hombre que tengo autoridad. Si yo mando a las personas que hagan, ellas hacen. Y los que están sobre mí también, si me mandan, yo hago. O sea, yo entiendo esto. ¿Qué está reconociendo el centurión? Que Jesús tenía autoridad sobre la vida. Que Jesús tenía autoridad sobre la muerte. Que Jesús tenía autoridad sobre las enfermedades. La Biblia dice ahí en Mateo 8 que el siervo de este centurión era un hombre que estaba paralizado en su cama, siendo atormentado con esta enfermedad. Y el centurión reconoce, no necesitas venir, tú tienes la autoridad para decir, y con solo tú decirlo. Ay, hermano, este hombre tenía una fe grandísima. ¿Sí? A veces el Señor no necesita venir. Nosotros a veces creemos que el Señor necesita hacer algo, pero si el Señor con solo una palabra lo dijera, sería hecho. Otra de las cosas maravillosas que uno encuentra en este pasaje es que este hombre tenía fe. Una fe genuina. Él escuchó hablar de Jesús, inmediatamente su corazón fue lleno de confianza de que este hombre podía sanar a su siervo. Que solamente no era un hombre, como nosotros lo sabemos. ¿Saben qué dice Pablo? Dice que él no se avergüenza del evangelio porque él sabía en quién había creído. Es tan interesante que el centurión, sin conocer personalmente a Jesús, creía en Jesús. Y como les decía, esta es otra lección para nosotros, porque ¿cuántos que creemos en Jesús no creemos realmente en Jesús, hermano? ¿Cuántos que creemos en Jesús no creemos que Jesús es poderoso y es Señor de señores y toda autoridad está en sus manos? ¿Sí? Ahora, tristemente, esto es uno de los pasajes de los evangelios que más ha sido usado y expuesto con intenciones extrañas. ¿Sí? Entonces la gente dice, no, ahora tenemos la autoridad, Jesús tiene autoridad para prosperarte, Jesús tiene autoridad para bendecirte. Ese no es el foco del pasaje. Jesús tiene autoridad ¿para qué? Para manifestar su poder y responder a sus oraciones cuando nosotros tenemos amor por aquellos que tienen necesidad. Cuando nosotros nos preocupamos más de los otros que de nosotros mismos. Cuando nosotros queremos que el evangelio corra y las personas sean salvas y tenemos fe que Jesús lo va a hacer, Él puede responder a nuestras oraciones. No es para que usted tenga el mejor carro. No es para que usted tenga la mejor casa. Es para que los hombres que están paralizados por el pecado y atormentados por los espíritus inmundos sean libres y conozcan el santo y poderoso evangelio de Jesucristo. Si nosotros pudiéramos creer y orar por tantas personas que tenemos a nuestro alrededor en una situación miserable, hermano. Si pudiéramos creer, clamar a Jesús, humillarnos delante de Él, suplicar por la salvación de los hombres, tal vez podríamos ver más eficazmente el poder del evangelio alrededor nuestro. El famoso zapatero William Carey, cuando él iba a la India, decía, creamos que Dios puede hacer grandes cosas. ¿Sí? A veces nosotros mismos cuando estamos predicando tenemos el temor de que no va a pasar nada, hermanos. Pero no, hermanos, Jesús es poderoso. ¿Saben qué dijo Jesús cuando envió a predicar a las personas? Toda autoridad me fue dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id. Es lo que entendió el centurión. Él está sobre toda autoridad. Solo tiene que decir una palabra y las personas serán. El hombre será sano. Ay, hermano, necesitamos predicar el evangelio. Jesús fue
puesto sobre toda autoridad. Decía Pablo, yo sé quién he creído. ¿Ustedes saben quién ha creído? ¿Sí? ¿Usted tiene esa fe? Hermano, las características que vemos en este centurión a veces no las vemos ni en los propios cristianos. Estamos llenos de incredulidad. Estamos llenos de temores. Nosotros mismos podemos ser ese siervo atormentado por el pecado, atormentado por el mundo, atormentado por la situación que está viviendo este país, atormentado por la situación económica, atormentado por tantas cosas, con un corazón con tanta incredulidad. ¿Saben qué pasó? Mire lo que dice el versículo. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. ¿Cuántas personas, hermano, al escucharnos hablar de Jesús, se maravillan de lo que nosotros decimos? Yo una vez les contaba a los hermanos, ¿no? Una vez estábamos reunidos en un lugar, llegó una nueva persona, yo dizque para darle ánimo a este nuevo creyente, le dije, hermanos, vamos a aprovechar, vamos a dar testimonio que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Contemos lo que ha hecho el Señor en su vida para que este nuevo creyente sea fortalecido. Entonces comenzó el primero, no, pues la vida cristiana es terrible. He sufrido, ha sido un tiempo difícil, casi llora. Y el segundo peor. Y comenzó en el que yo dije, no, ya vamos a parar los testimonios. Ay, hermano, cuando usted habla, la gente se maravilla del Jesús que usted habla, de la fe que usted tiene. La gente se maravilla de la fe que usted tiene, hermano. Y es bueno, que piense la gente lo que piense. ¿Qué piensa Jesús de su fe? ¿Qué piensa Jesús de su cristianismo? ¿Es un cristianismo que le trae alegría a él? ¿O es un cristianismo que produce vergüenza? Es más, no hablemos de Jesús ni de la gente. ¿Qué piensa usted de su cristianismo? Qué cosas, ¿no? Dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él. Hermano, hay cosas que siempre van a traer alegría al corazón de nuestro Señor. La humillación y la fe. El reconocimiento de quién es Jesús, su autoridad, su grandeza. Dice, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía. O sea, había gente que ni siquiera era uno de los que le seguía, pero había gente que le seguía. Y mire lo que él les dice a la gente. Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mire esas palabras, hermanos. Estas son cosas que el Señor, cuando el Señor ve y escucha lo que dice el centurión, el Señor dice, esto lo debe saber la gente. Y se voltea maravillado y le dice, mire, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora esta expresión de Jesús realmente llega a ser, no sé si una expresión de alegría o una confrontación a aquellos que le están siguiendo. Porque recuerden, este centurión era un gentil y los seguidores de Jesús eran judíos. ¿Y saben qué dice Romanos en el capítulo 10 y en el capítulo 11? Que Dios iba a levantar un pueblo que iba a procurar a celos a la nación de Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un pueblo que no le conocía ni le seguía, le conoció. En cambio, la nación de Israel le buscó constantemente. ¿Y qué encontró en ellos? Hombres duros de corazón e incrédulos. Entonces, de alguna manera, esta palabra también es una confrontación. ¿Por qué? Porque el Señor estaba llevando ya hace varios meses el ministerio público y muchas veces lo que había encontrado y le había maravillado era la incredulidad de sus contemporáneos. Especialmente cuando estuvimos hablando de la visita de Jesús a Nazaret, ¿se acuerda? Dice que se maravilló de la incredulidad de ellos. Ahora Jesús se maravilla de la fe de este hombre. Jesús confiesa públicamente cómo las palabras de este hombre realmente son extraordinarias.
Y volviéndose dijo a la gente que les seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Imagínense, hermano, este era un hombre que no tenía el Espíritu Santo, no había sido perdonado, no había nacido de nuevo, no tenía la Biblia. Y nosotros tenemos más, hermano. ¿Qué es? Nosotros hemos sido salvos por la fe. Tenemos el Espíritu Santo, el don de Dios. Somos hijos, herederos de la gracia, herederos de la palabra, del nuevo pacto. ¿Será que hay tanta fe entre nosotros como la hubo en este hombre? Mira lo tremendo del verso 10. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Ahora, mire lo tremendo. El centurión decía, con solo una palabra. Pero Jesús no oró por el enfermo. Porque Jesús hace las cosas mucho más allá de lo que nosotros entendemos. Él hubiera dicho, si tú lo dices, es hecho. Jesús no dijo nada, pero aún así el siervo fue sanado. Mostrando que el Señor siempre va más allá de nuestra fe. Hermano, a veces Dios no hace cosas en nosotros porque no creemos. No creemos. A veces hay un senso de incredulidad en nuestros corazones, hermano. A veces uno hasta lo percibe entre los hermanos que están en un servicio cristiano. Vamos a predicar, vamos a hacer, y a veces hay un senso de ese temor a que no pase nada. Ese temor a quedar y fracasar en el camino. Ese temor a la vergüenza. Mas nosotros debemos tener un concepto mayor de nuestro Señor, hermano. Él es el Señor de señores. Él es el Rey de reyes. Decía el Salmo, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y Él no le está pidiendo a usted que ore para que usted sea la persona más rica de este mundo. No sea ignorante, solo los creen el evangelio de la prosperidad, hermanos. Los ignorantes que siguen esa falacia espiritual. Pero el verdadero creyente ama lo celestial, ama el reino de Dios, ama que prospere la obra de Jesús aquí en la tierra y que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y si nosotros creemos que Jesús es el Señor, vamos a desear que eso suceda, hermanos. Y vamos a recibir conforme a nuestra fe. El Señor nos ayude. ¿Qué historia, ¿no, hermanos? Yo leía, estudiaba eso y decía, por acá me golpeaba, y cuando me iba a reponer, seguía el siguiente versículo y me volvía y me golpeaba. ¿Usted cómo se ha sentido delante de la palabra de Dios? ¿Cuántas cosas para enseñarnos este centurión, no? Amor, compasión, humildad, fe, bondad. El Señor permita que eso quede guardado en nuestros corazones y que nos llene de fe para ver también a nuestros siervos enfermos siendo sanados por el poderoso evangelio y poder de Jesucristo.